el ciclo que hemos denominado Hablemos de Numismática, que realizamos cada 15 días. Esta es la tercera edición que estará en manos del doctor Luciano Pesano, a quien voy a presentar, socio y expresidente del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, miembro fundador de IFINRA, miembro correspondiente de la Academia Argentina de Numismática y Medallística, estudioso, un numismático que ha escrito su gran obra, que es este libro, Las primeras monedas patrias y los orígenes del escudo nacional, un libro agotadísimo, y escribió decenas de artículos científicos de numismática publicados en medios gráficos o digitales. Bueno, creo que el currículum de Luciano es vasto. Más allá de eso, es un gran amigo que me ha dado la numismática argentina. Diría que un hermano numismático. Así que, como dijo una amiga hace un par de años en una convención de numismática, lo dejo en manos del gran Luciano Pesano. Y voy a explicar un poquito la modalidad de la conferencia. Le vamos a pedir a todos que silencien sus micrófonos, por favor, para que no haya interferencia. Luciano va a hacer su ponencia. Ustedes pueden dejar las preguntas por escrito en el chat, si desean dejarlo por escrito. Caso contrario, cuando finaliza Luciano la ponencia, se abren los micrófonos para hacer preguntas orales que estaré moderando también para no excedernos en los tiempos y poder responder todas las preguntas posibles. Así que, Luciano, avanti. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la presentación y tus palabras. Gracias a todos por estar y compartir esta noche con este tema que la verdad es algo curioso y que es una cuestión que nació hace muy poco tiempo. Y por eso quiero comenzar con dos agradecimientos a dos amigos que son los responsables de que estemos hoy hablando de este tema. Uno es responsable inmediato y el otro es responsable mediato, hasta diríamos que es inspirador y probablemente no sepa su relación con esta charla. El responsable inmediato es mi querido amigo Agustín García Barneche, Augi, que cuando estábamos hablando acerca de qué charlas podíamos dar en este ciclo del IFINRA, de Hablemos de Numismática, sugirió este tema. ¿Por qué? Porque este tema fue objeto de una conversación, de más de una, diría yo, sobre un pequeñísimo hallazgo que se produjo hace muy poco tiempo, ya durante la vigencia de estas medidas de aislamiento social, y que fue inspirado por otro amigo, que es el querido Ariel Dabat, también miembro del IFINRA, que en un grupo comparte la foto de una moneda por un asunto que nada tenía que ver con esta disertación, pero que viendo esa foto me hizo notar un detalle que hasta entonces me había pasado completamente desapercibido. La moneda que nos mostró Ariel en ese momento era una moneda muy parecida a esta. No era esta moneda, de hecho era de otro año, un año más raro, por si les interesa saber de qué año era. Pero lo interesante es que la moneda, al igual que esta, estaba en un excelente estado de conservación y la foto también era de muy alta calidad. Y viéndola, noté que había algo raro en las ramas de la corona del escudo nacional. En esta moneda de 50 centavos, correspondiente a la serie que nosotros denominamos Patacón, la serie de monedas de la ley 1130, aparece un escudo que ha sido muy criticado por algunos autores. Ese es un tema que conversamos en su momento el año pasado en el evento San Eloy del Centro de San Francisco, que pueden ver el video que está en el canal de YouTube de la FENIMA. Es un escudo que todos los numismáticos argentinos conocemos y que no había recibido mayores atenciones más allá de estas críticas que les comentaba
de parte de los primeros estudiosos del escudo, pero ningún autor se paró a observar que las ramas de la corona, que siempre hemos dicho que es de laurel, son distintas. En la rama de la izquierda nosotros vamos a ver que los frutos son pequeños y están agrupados, mientras que en la rama de la derecha, la derecha de ustedes, no la del escudo, que tiene los términos invertidos, son diestra y siniestra, izquierda y derecha, vamos a ver que los frutos son diferentes. De hecho, son menos, son más grandes, y a mí me parecen, que es lo que compartimos en alguna conversación, que son pequeñas aceitunas. Es decir, la rama de la diestra o izquierda del observador sería laurel, mientras que la de la derecha o siniestra en heráldica sería de olivo. Este pequeño detalle que hasta ahora había pasado desapercibido en todos los estudios que se han hecho sobre el escudo argentino en la numismática, e inclusive en un artículo que publiqué precisamente sobre este escudo en el Boletín del Reverso, que evidentemente ahora está mal, tiene cierta lógica si lo vemos en un contexto histórico concreto. Y ese contexto histórico va a estar dado por dos opiniones que hasta ahora siempre se las consideraba como erróneas, pero que provienen de dos grandes autoridades de nuestra historia, tanto de nuestra historia política como de nuestra propia historiografía, y que este pequeño hallazgo nos obliga a repasar. El primero de estos testimonios que vamos a encontrar lo dio este señor, Domingo Faustino Sarmiento, cuando siendo presidente de la Nación inauguró este monumento, el monumento ecuestre a Manuel Belgrano en la Plaza de Mayo, el 24 de septiembre de 1873, y en su célebre discurso, es uno de los discursos más repetidos de Sarmiento, describió nuestros símbolos patrios y, en mi opinión, dio algunas de las teorías más extrañas y dañinas sobre la historia tanto de la bandera como del escudo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el fragmento que se refiere al escudo, y además del hecho de que es uno de los culpables de que al día de hoy se le siga llamando gorro frigio al gorro de la libertad que se encuentra en nuestro escudo, cuando no es un gorro frigio, tema que excede la disertación de hoy, dijo que en el escudo había una oliva para los hombres de buena voluntad y un laurel para las nobles virtudes. Sin embargo, esto que, insisto, lo consideramos siempre como un error y que pudo haber influido o inspirado ese diseño que apareció luego en las monedas pocos años después, no se lo podemos atribuir directamente a Sarmiento, porque varios años antes otra persona también había dicho lo mismo. Bartolomé Mitre, en su Historia de Belgrano, en su edición de 1859, lo repite en todas las ediciones, traté de buscar la primera que pudiese encontrar y sobre todo una anterior al discurso de Sarmiento, y efectivamente en el tomo 2 de la edición de 1859, Mitre nos va a decir, describiendo las primeras monedas patrias, que el escudo va a estar circundado de la oliva de la paz y del laurel de la victoria. De nuevo vemos que según tanto Mitre como Sarmiento, una de las ramas es de una planta, otra de las ramas es de otra planta. Lo interesante es que esa descripción más poética que hace Sarmiento, en el caso de Mitre, le atribuye una relación muy precisa a la oliva con la paz y al laurel con la victoria, cuestión que vamos a volver a ver un poco más adelante en esta charla.
Ahora, ¿cómo llegaron estos hombres a poder decir eso? Para eso nosotros tenemos que tener algo muy, muy presente. No existe ninguna descripción oficial del escudo argentino en el momento de su creación. Todas las descripciones son posteriores, y de hecho muy posteriores inclusive a estos discursos. El origen del escudo nacional, los argentinos lo conocemos, pero tenemos muchos amigos extranjeros, así que siempre es bueno repasarlo, está en el sello de la Asamblea General Constituyente de 1813. El mismo sello que aquí vemos en sus dos versiones, en lacre y en seco. El lacre está perdido, no sabemos dónde se encuentra. Los sellos en seco se conocen dos ejemplares. Uno está en el Archivo General de la Nación, que es el que corresponde a la Carta de Ciudadanía del general Álvarez de Arenales, que es el que vemos en la foto, y el otro es la que corresponde a Antonio de la Barría, se encuentra en el Museo Histórico Nacional. El lacre, que es de la carta de Francisco de Paula Sauvidet, estaba en manos de sus descendientes en la década del 40 del siglo pasado, y desde entonces no se lo ha vuelto a ver. Este es el origen del escudo nacional. Es el mismo sello que la Asamblea General Constituyente, en la ley del 13 de abril de 1813, va a ordenar que se agreguen el anverso de las monedas que mandaba acuñar, las que llamamos las primeras monedas patrias. En esa ley tenemos la descripción de algunos elementos del escudo. Esa ley va a mencionar la pica y las manos que la afianzan y el sol que lo encabeza, que la Asamblea decidió pasar al reverso, como conocemos en nuestras primeras monedas patrias. Pero no dice nada de los laureles o la otra planta que corresponde. El escudo nacional, de acuerdo al decreto 10.302, se corresponde con el diseño exacto del sello de la Asamblea. Acá tenemos esta magnífica reconstrucción que ha hecho nuestro amigo Francisco Gregori, que está aquí presente y que esperamos pueda alcanzar un estatus oficial como verdadera reproducción del sello de la Asamblea de acuerdo a la legislación vigente, y que, si Dios quiere, pueda ser reemplazado ese decreto de un gobierno de facto por una ley del Congreso como corresponde, ha llevado a que se hagan ciertos análisis desde la botánica para determinar qué planta es la que aparece en el sello de la Asamblea Escudo Nacional. Y esos análisis nos comentan que la rama de olivo presenta las hojas opuestas a ambos lados del tallo, mientras que la de laurel aparecen alternadas. Y las del escudo no parece ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, no se puede, a partir de la sola evidencia gráfica del sello de la Asamblea, determinar con precisión de qué planta se trata. Se trata entonces de una cuestión de interpretación. El laurel o Laurus nobilis, que ya vamos a comentar qué recepción tiene en la simbología desde la antigüedad, o el olivo o la europea, ninguna de las dos sabemos con precisión a partir del sello de la Asamblea si se trata o no de alguno de ellos. Entonces tenemos que tratar de reconstruir a través de la historia, principalmente del contexto en el que se va a adoptar el sello de la Asamblea y se va a transformar en escudo nacional en 1813, con cuál de las dos se puede asociar mejor. Y para eso necesariamente tenemos que revisar su simbolismo. Algo muy importante son los primeros testimonios que tenemos. Yo voy a traerles dos testimonios, los dos de mayo de 1813, que quizás puedan arrojar cierta luz sobre qué planta se trata la que está en el sello de la Asamblea. Este dibujo que estamos viendo está en el diario de Juan Manuel Beruti, que era un ciudadano, hermano de Antonio Luis Beruti, el amigo de French, para los que conocen un poco de la historia argentina, que llevaba un diario que se llamó Memorias Curiosas y que salió a la luz a comienzos del siglo XX, que en los originales ahora se encuentran en el Archivo General de la Nación, que es donde tomé
esa fotografía que trae una descripción, que es la descripción más antigua, completa, que se conoce del sello de la Asamblea, pero que no es oficial, era de un ciudadano actuando como particular. Y Beruti se va a explayar sobre el significado de las partes del escudo y va a mencionar que se trata de olivas, pero que simbolizan los triunfos y victorias adquiridas. Si se acuerdan lo que decía Mitre, Mitre decía que el oliva era símbolo de paz y que el laurel era el símbolo de la victoria. Entonces, parecería que Beruti tuvo una visión errada en alguno de los dos casos, o en qué planta es o en qué significa. Si es oliva, no significa eso, y si significa eso, no es oliva. Pero no estamos muy seguros tampoco de qué podría ser. En otra oportunidad, cuando se conmemoró el bicentenario de nuestro himno nacional y tuve la oportunidad de dar una charla que luego se transformó en un artículo que publicamos en El Reverso, yo comentaba que, en mi opinión, hay una descripción del significado de las partes del escudo en otro de los símbolos que nació prácticamente al mismo tiempo, que es el himno nacional de Argentina. La marcha patriótica de Vicente López y Planes nos puede dar una pista acerca de qué planta es la que aparece en el escudo. Les recuerdo, la primera estrofa dice coronada su cien de laureles, y el coro que hemos repetido hasta el cansancio dice: sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Esta presencia del laurel en el himno y la ausencia del olivo puede dar un indicio muy significativo acerca de la planta que va a aparecer en el escudo nacional. Y una cuestión que no es menor y que aparece en la penúltima estrofa, que comienza diciendo: la victoria al guerrero argentino con sus alas brillantes cubrió. Ya vamos a ver por qué la victoria es tan relevante para este análisis, y lo que va a hacer ratificar que las plantas posibles del escudo nacional, el laurel es mucho más acertado y ajustado que el olivo. Dicho esto, tenemos que revisar si esa significación que decía Mitre es correcta, y esa relación que hay entre el laurel con la victoria y la gloria y el olivo con la paz son correctas y se han mantenido a lo largo de la historia. Por eso nos tenemos que remontar a la antigüedad, y afortunadamente la numismática nos va a ayudar a ver estas cuestiones. Si vemos el laurel en la antigüedad, nosotros tenemos esta hermosa tetradracma donde vemos la cabeza del dios Apolo coronado de laureles. El laurel, ustedes recordarán el mito de Apolo y Dafne, era una planta asociada al dios Apolo. Y muchas veces se lo va a encontrar representado con una corona de laurel. Como Apolo tenía su residencia en el monte Parnaso, donde también estaban las musas, la poesía ha quedado asociada al dios Apolo, y muchas veces se habla de los poetas laureados, porque han recibido la corona de Apolo. Seguramente alguno de ustedes estará pensando en las monedas de 2 euros que llevan el retrato de Dante Alighieri, tomado de uno de los frescos de las estancias de Rafael en el Vaticano, que Rafael Sanzio pintó, donde vemos al poeta florentino con su corona de laurel. De hecho, Rafael pinta a Dante 2 veces en las estancias vaticanas. En el Parnaso, donde la figura central es Apolo, que también está coronado de laurel, y en la disputa del Sacramento, que es de donde está tomado el retrato de la moneda de 2 euros. Y ahí vemos
esa clara identificación del laurel con el dios Apolo y ese reconocimiento que se da a los poetas, poeta laureado, con la corona de laurel. Pero paralelamente, y esto es lo que más nos va a interesar en este análisis, en el reverso de esta moneda nosotros estamos viendo una figura alada que sostiene una corona. Esa figura alada no es otra que la diosa Nike, la diosa de la victoria, que vamos a ver con mayor precisión en esta otra tetradracma también de Sicilia, que es bellísima. Las monedas de Siracusa, los expertos en monedas antiguas después nos van a poder compartir algo, pero las monedas de Siracusa están consideradas como las monedas más bellas de la historia. Y viendo estas piezas, uno no puede más que compartir esa apreciación. Y aquí lo que vemos es a Nike con sus dos atributos. Por un lado, sosteniendo una corona de laurel que está poniendo sobre esa figura que conduce esa cuadriga, y por el otro, una rama de palma. La palma y el laurel van a ser los símbolos de la diosa Nike, la diosa de la victoria. Nike pasó, como muchas otras deidades griegas, al panteón romano. Y en Roma, Nike fue conocida por su traducción literal como victoria. Y aquí la vemos en este denario de Octaviano, acuñado seguramente hacia el año 30 para conmemorar la victoria en la batalla de Actium o Accio, que Octaviano se atribuye en contra de las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra, en las cuales vemos en una de sus caras una victoria alada sosteniendo clarísimamente una corona de laurel y una rama de palma. La relación entre la moneda y la batalla estaría dada por la presencia de la proa de barco que nos ratifica que se trataba de una victoria naval. La batalla de Actium fue una batalla naval. Y en el reverso, nosotros tenemos una imagen de una cuadriga triunfal. ¿Por qué se le dice cuadriga triunfal? Porque el triunfo era una ceremonia romana muy importante que tenía ritos cívicos, militares y religiosos, en el que un general victorioso recibía un enorme desfile por el centro de la ciudad que culminaba en el templo de Júpiter Óptimo Máximo, y en la cual recibía el saludo tanto de sus tropas como de todo el pueblo que lo recibía como un general victorioso. Y al general se le daba una corona de laurel, que en algunos casos era una corona de laurel real y en otras podía ser también una corona de oro, que de acuerdo a algunas tradiciones había un esclavo que sostenía sobre su cabeza la corona y le recordaba periódicamente memento mori. Recuerda que eres mortal, porque la situación lo hacía sentir al general victorioso, o vir triunfalis, casi como un héroe, un semidios. Y entonces se entiende que la figura que conduce el carro tirado por la cuadriga no sería otro que el propio Octaviano como general victorioso. Y que en el año 29 celebraría un triple triunfo en Roma, consolidando su poder y muy próximo a 2 años después convertirse en Augusto y fundar lo que nosotros conocemos como el periodo imperial en la historia romana. Así que está muy claro que el laurel, primero en Grecia, pero principalmente en Roma, quedó asociado como un símbolo de victoria y de gloria. ¿Qué va a ocurrir? Aquí vemos clarita la victoria con la palma y el laurel.
Sobre la palma vamos a volver más adelante. ¿Qué ocurre con el olivo? Recuerden lo que decía Mitre, olivo, símbolo de la paz. El olivo era también una planta muy importante en Grecia. El olivo era la planta, así como el laurel era la planta de Apolo, el olivo era la planta de la diosa Atenea, que se lo puede ver, se pueden ver las hojitas de olivo en las famosas lechuzas atenienses, no es el tema que vamos a tratar hoy, y también de la diosa de la paz, Irene, y que en el panteón romano se conoce como Pax. En este denario de Marco Aurelio, nosotros vamos a ver la representación de la diosa Pax, la paz, que va a sostener, por un lado, una cornucopia y por el otro, una rama de olivo. Desde entonces, se entiende también que la rama de olivo es un símbolo de paz. Y es muy interesante por el contraste que nos dan, los romanos fueron bastante consecuentes con esto. La victoria y la gloria militar va a estar dada por el laurel y la paz va a estar dada por el olivo. Y paz y guerra eran conceptos que eran bastante vecinos en la ideología romana y es importante tenerlo en cuenta a los efectos del análisis iconográfico, porque hay algunas imágenes, yo traje una imagen con la diosa Pax para que resultara más claro, pero a veces hay imágenes con el dios Marte sosteniendo una rama de olivo y uno podría pensar, ¿por qué el dios de la guerra va a sostener un símbolo de paz? Porque había cierta asociación entre la guerra y la pacificación. Es importante entonces que nos queda claro que el laurel aparece como un símbolo de victoria y gloria y el olivo como un símbolo de paz. Lo que tenemos que ver es si esta asociación de las dos plantas con ese respectivo simbolismo continuó a lo largo de la historia. Y hacemos un salto muy grande y llegamos a la época de la Revolución Francesa, donde nos vamos a encontrar con el uso de todas estas plantas y ya vamos a ver por qué es relevante que hayamos ido a Francia para ver este análisis. Tenemos estos famosos 5 francos de Hércules del año 6 del calendario revolucionario francés, que en el reverso tienen una corona donde claramente vemos dos plantas distintas. De acuerdo a la ley de 28 de Termidor del año 3, en el reverso tenían que llevar dos ramas unidas, una de roble o encina y la otra de olivo. Y ahí vemos con las pequeñas aceitunas, las ramas de olivo y con las notorias bellotas, además de la conocida forma de las hojas de roble o encina. Este motivo se mantendría en las monedas francesas. Ya vamos a estudiar el tema del roble porque nos va a aparecer alguna otra curiosidad. Por ahora nos quedamos con el olivo. Transformada la república en imperio, nosotros vamos a ver que las dos ramas dejan de ser distintas para ser iguales. Y no va a ser casual cuando comentemos el significado del roble, nos vamos a dar cuenta. Traje esta moneda porque me resulta muy llamativa siempre la transición que hubo en Francia. Las primeras monedas con este estilo comienzan en la época llamada del consulado, cuando Napoleón es primer cónsul. Nosotros vamos a ver que va a aparecer el retrato de Napoleón y va a decir Bonaparte, premier consul, y en el reverso, République Française. Luego de la proclamación de Napoleón como emperador, las primeras monedas, porque así lo disponía la Constitución, van a decir como esta que estamos viendo, Napoleón Empereur, République Française. Recién después van a aparecer las monedas que van a decir en el reverso Empire Français, como la lógica indicaría de que
Si uno es emperador de un imperio, no de una república. Sin embargo, tenemos estas monedas que transmiten ese mensaje tan contradictorio, pero que su origen, que es el artículo 16 de la ley de 17 de Germinal del año 11, vamos a ver que en el reverso tiene que haber dos ramas de olivo. Desapareció el roble y aparecen dos ramas de olivo. E identificamos el olivo con la forma notoria de las aceitunas entre sus ramas. Nos vamos a quedar en Francia, pero ya luego de la Restauración y luego de la Revolución de 1830, vamos a tener a Luis Felipe como rey, y en esta moneda de 5 francos vamos a ver que aparecen las 3 plantas. En el anverso, el rey aparece coronado de roble. Eso es el resultado de la Revolución de 1830, porque adviertan que no es rey de Francia, sino que es rey de los franceses, lo cual tiene toda una connotación muy importante en términos de organización política y constitucionales de la Francia de ese momento, pero lo que nos va a interesar por ahora es el reverso. Y en el reverso vamos a ver clarito que tiene que tener, es una corona formada de una rama de olivo y una rama de laurel. Y viendo las dos ramas como están maravillosamente grabadas en la moneda por Domar, lo vamos a ver muy clarito. Las ramas de laurel que están a la diestra, a la izquierda del observador, y las de olivo a la derecha del observador o la siniestra. En las ramas de laurel vemos pequeñas bayas como sus frutos y las notorias aceitunas en la rama de olivo. Además de esa forma ligeramente ondeada, no tan marcada como en el roble, pero que sí se advierte en estas hojas de laurel de las monedas de Luis Felipe. Al reinado de Luis Felipe le quedaba muy poco en 1847, nosotros sabemos, en 1848 va a haber una nueva revolución y se va a proclamar la Segunda República Francesa, que va a acuñar, por supuesto, monedas con un carácter sentido republicano. Estas monedas se las conoce como las monedas de Ceres, porque dada la corona de frutos vegetales que tiene la figura femenina del anverso, que es una personificación de la República, se la considera como también una imagen de la diosa Ceres, que bueno, si hay algún filatelista también recordará los primeros hechos postales de Francia, que se los llama Ceres, e inclusive filatelistas argentinos recordarán que los primeros sellos postales argentinos, los sellos de Corrientes, también tienen a Ceres. Pero lo que nos va a interesar es el reverso, porque el reverso trae una innovación con relación a lo que veníamos viendo. ¿Por qué? Porque en lugar de traer una rama de un lado y una rama del otro, trae dos ramas de cada lado. Ramas. El decreto del 3 de mayo de 1848 hablaba de hojas de encina o roble y de olivo. Lo que hizo el grabador fue poner dos ramas a cada lado y entrelazadas, de manera tal de que se combinan las hojas de laurel y las aceitunas con las hojas de roble y las bellotas. Pero esta moneda en particular tiene un agregado que la hace interesante. Y es que, además, y ahí lo estamos viendo muy clarito, además de tener hojas de olivo y de roble, tiene esa pequeña ramita al lado y por fuera de la corona que claramente no es roble y que si comparamos los frutos y vemos esas pequeñas bayas, no se corresponde con las aceitunas del olivo. Tiene una ramita de laurel. Esta ramita de laurel, que también aparece en las piezas de un franco, pero no en las de 2 francos, donde aparece una hojita de roble con una bellota, no tiene un significado propio ni claro porque no está en el decreto. Pero sí quise traerla para esta exposición porque tenemos las 3 plantas del mismo lado de una moneda y además es muy importante quién hizo esta moneda. El grabador de este diseño
no fue otro que nuestro querido amigo Eugène-André Houdinot, el mismo autor de nuestras monedas de la ley 1130 que dieron comienzo a todo este estudio al descubrir que había aceitunas en la rama derecha del escudo que Houdinot puso en esas monedas. Houdinot sabía muy bien la distinción entre el laurel y el olivo, por lo tanto no puede ser considerado como algo accidental ni un tema de diseño que nos genere una ilusión óptica de que las ramas son distintas cuando en realidad son iguales. No, las ramas son distintas y Houdinot sabía muy bien distinguir entre olivo y laurel. Esta distinción nos trae más cerca en el tiempo a nuestras monedas, 1880, y acá estamos ya en 1877, y en el espacio, porque estamos hablando de estas bellas monedas uruguayas de 1877, también acuñadas en París, como todas las que hemos estado viendo hasta ahora, que de acuerdo a la resolución del 30 de diciembre de 1876, que es la que convoca el concurso para la acuñación, tenía que tener en el reverso, entre 2 ramos de laurel y olivo, el valor. Y en el anverso, las armas de la República. Hay un detalle muy interesante con relación a esto. Nosotros estamos viendo que en el reverso se ve clarito, las bayas chiquitas, las aceitunas más grandes. Una es laurel y otra es olivo. No podemos discutirlo, además, la resolución es muy clara. Lo interesante es lo que pasa con el anverso. Si nosotros vemos el anverso, vamos a ver que también tenemos una rama de laurel y una rama de olivo. La ley de creación del escudo uruguayo de 1829 no mencionaba ninguna corona vegetal en el escudo. Hablaba de trofeos, pero no de ramas. Sin embargo, aún durante la vigencia de esa ley, nosotros encontramos muchos escudos uruguayos que tienen unas ramas. Preparando esta exposición, no pude encontrar ningún escudo anterior a estas monedas del 1877 en el que claramente se vean que las ramas son distintas. Hay medallas anteriores, hay impresos anteriores, pero las ramas siempre aparecen iguales. El peso del sitio tiene 2 ramas iguales, que son de roble, no son de estas. Después, si quieren, podemos discutir ese asunto. Pero en cuanto a las monedas, nosotros vamos a encontrarnos con estas 2 ramas diferentes. Recién 30 años después, la ley del escudo iba a cambiar y se va a adoptar el escudo de Uruguay actual, donde por ley distingue entre una rama de laurel y una rama de olivo. Pero estas monedas son más que interesantes porque nos traen la distinción muy clara y además son muy cercanas en el tiempo y en el espacio, no solamente por el país que las hizo acuñar, sino por el país que las acuñó a nuestras monedas de patacón de la ley 1103. Por eso, volviendo a la Argentina y volviendo a 1880, tenemos esta medalla prevista para la inauguración de la Casa de Moneda de Buenos Aires, que no se produjo en julio de 1880, ni siquiera durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se produjo recién en 1881 bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, por distintos acontecimientos que no vienen al caso comentar, pero vamos a encontrarnos con este escudo donde claramente las ramas son distintas. No me atrevo a decir cuáles son las aceitunas, la verdad, porque ninguno tiene la forma clara, pero sí las ramas son distintas. Esta medalla también fue acuñada en París. No es obra de Houdinot, sino es de la casa Stern, pero parece indicar que había algún modelo de escudo que tenía una rama de laurel y una rama de olivo, porque tenemos 2 productos de la misma época que no encontramos en otras épocas, con una rama de laurel y una rama de lo que parece ser olivo.
Sabemos por las cartas que se conservan en Casa de Moneda, que fueron publicadas gracias a la gestión de la por entonces directora del Museo de Casa de Moneda, nuestra amiga y miembro de FINRA, Nora Matassi, que Udine recibió de parte del ingeniero Castilla, el primer director de Casa de Moneda, un modelo del escudo. Como tenemos solamente las cartas de Udine y no las de Castilla, no sabemos qué modelo era. Y si nosotros vamos a buscar modelos de escudo nacional oficial de la época, nos vamos a encontrar con algo que yo llamo una complicación más. Este es el escudo más común que nosotros vamos a encontrar en la papelería oficial y en los impresos oficiales de la década de 1870, que debería ser el escudo que se le facilitó a Udine. Pero si nosotros vemos las ramas, vamos a ver que la de la derecha, siniestra heráldica, es claramente de roble. Ya no estábamos en la discusión de cuál es laurel y cuál es olivo, sino que nos aparece un roble. ¿De dónde salió este roble? Como si necesitáramos alguna otra complicación. Bueno, esto es más difícil de determinar. Si nosotros vamos a los billetes del Banco Nacional de la emisión de 1873, que aquí estamos viendo una muestra de anverso que fueron grabados por la American Banknote Company, vamos a ver que el escudo claramente tiene una rama de laurel y una de roble. Este mismo escudo es el que aparece en los famosos ensayos de Zuccotti y que de hecho hay una clarísima relación entre el escudo de los billetes y el escudo de Zuccotti. Lo podemos ver no solamente por la presencia notoria del roble, sino también por esa extraña bordura tan gruesa que cabe la leyenda República Argentina, que nunca se había empleado en el escudo y que nuestro querido Fernando Chao hizo correctamente este paralelismo en un artículo que escribió sobre estos ensayos publicado en el boletín del Instituto de San Nicolás. Así que uno podría pensar, bueno, en 1873 estos billetes fueron hechos en Nueva York. Algún grabador del American le agregó el roble, no conocía el escudo argentino. Y uno puede decir, bueno, sí, es una explicación plausible, no sería la primera vez que grabadores extranjeros agregan alguna fantasía a los billetes argentinos. Pero, si nosotros vamos a buscar los billetes de la emisión de moneda corriente de 1858 y también la de 1864 del Estado de Buenos Aires, nos vamos a encontrar que hay una rama de laurel y una rama de roble. Estos billetes fueron impresos en Buenos Aires, pero grabados en Londres. Así que podemos aplicar lo mismo. No fue un grabador estadounidense, fue un grabador inglés. El que le puso el roble no sabía y así está más aclarada la cosa. No pasó en 1873, sino que pasó en 1858. Es interesante, esto lo hemos comentado en alguna otra oportunidad, que los billetes más chicos tienen el escudo sencillo, sin banderas ni cañones, y los billetes más grandes tienen el escudo complejo, como si hubiera dos escudos. Tema que da para otra charla. Y uno podría decir, bueno, sí, ahora está más claro. El problema vino porque un grabador inglés se le ocurrió agregar una rama de roble al escudo argentino. Y en realidad, no. Si nosotros vemos los billetes de tesorería de 1837, plena época de Rosas, nos vamos a encontrar con que hay una rama de laurel y una rama de roble. Notablemente es una rama de roble. El testimonio más antiguo de este tipo de escudo, de hecho, exactamente el mismo escudo, porque vino de la misma imprenta, que era la imprenta del Estado, que en aquella época era dirigida ni más ni menos que por nuestro conocido Pedro de Angelis, vamos a encontrar que 2 años antes, en 1835, en el registro diplomático del gobierno de Buenos Aires, tenemos exactamente el mismo escudo. Más atrás no hemos encontrado ningún otro escudo con ramas de roble. No digo que no exista, podría existir.
Es harto probable que la tesis de que un extranjero tuvo que ver con la adopción de este tipo de escudo no sea incorrecta. La mayoría de los grabadores que actuaban en Buenos Aires en aquella época eran extranjeros. Y no existiendo, porque no existía un modelo oficial de escudo del cual seguir, los artistas a veces se tomaban ciertas libertades con relación al grabado. Sin ir más lejos, ustedes estarán viendo que hay banderas que tienen estrellas, y no hay estrellas en la bandera nacional más que una sola, que es el sol, pero no estrellas de 5 puntas, ciertamente. Tema que da para otra discusión, pero a lo que voy es que puede que la imaginación de los artistas haya jugado algún papel en el momento de crear estos grabados. El sol también es muy significativo, un sol con cabellera, un sol de un notorio estilo francés, nos puede llevar a pensar en cierta influencia francesa. Y ya hemos visto, por todas las monedas que veníamos viendo, que la rama de roble aparecía una y otra vez. Así que no sería de extrañar que por algún tipo de influencia francesa particular, no por el simbolismo necesariamente, puede haber llegado el roble a algún grabador extranjero actuando en Buenos Aires, se lo agregó y como tantas veces ha pasado en nuestra historia, nadie se dio cuenta y nadie lo corrigió. Y con nadie lo corrigió, estoy diciendo que duró 70 años el uso de este escudo. Hasta, inclusive hay algunas medallas del siglo XX que tienen un escudo con una rama de roble, sin que haya un solo documento oficial que confirme que el roble forma parte del escudo nacional, ni mucho menos su simbolismo. Ahora bien, el roble sí tiene un simbolismo, y es un simbolismo muy claro que también data de la antigüedad. La corona de roble era la llamada corona cívica. La corona cívica era una de las mayores recompensas que podía recibir un romano y se lo otorgaban a quien había salvado la vida de un ciudadano romano. El Senado se lo va a entregar a Augusto y a partir de ahí a muchos emperadores el Senado les va a otorgar la corona cívica por salvar no a un romano, sino como los salvadores del pueblo. Aquí en la Argentina diríamos salvadores de la patria, con todas las connotaciones que tiene esa expresión, también la tenía en la época romana. Eso es lo que significa la leyenda que está dentro, Obquives Servatos, dentro de esta corona que es una corona de roble, una corona cívica, una corona cívica para los romanos. Como era una distinción que venía de la época de la República, el roble se transformó en un símbolo de ciudadanía, en un símbolo de dignidad republicana, más allá de que, en este caso, una moneda imperial, pero quedó esa idea de fuerza cívica, de fuerza ciudadana, de salvar a los ciudadanos. Y esa es la connotación que va a recibir ni más ni menos que en Francia. Aquí tenemos unas monedas anteriores a la adopción del franco, o sea, anteriores al decreto de 28 Termidor del año 3. Fíjense, esta es una moneda del año 2. El calendario republicano francés se fijó como comienzo el día de la proclamación de la República, en septiembre de 1792. De acuerdo al decreto del 5 de febrero de 1793, las monedas tenían que llevar en el anverso una corona de ramas de roble. Y ahí estamos viendo claramente la corona de roble. Pero hay otras piezas que son muy interesantes porque nos van a traer todas las plantas y una explicación legal de su simbolismo. Son los famosos assignats. Los assignats fueron una emisión en papel que cubrió muchísimos tipos y es todo una forma de coleccionismo
de papel moneda, o de papel sustitutivo de moneda en este caso, durante la época revolucionaria, y estos de 400 libras me parecen de los más ricos en cuanto al simbolismo. Tenemos este grabado que lo hizo Gateau. Gateau es un importante grabador, también el autor de una medalla muy interesante que comentamos en un artículo que fue publicado en IFINRA. Tiene un águila con las fases que están surmontadas por un gorro de la libertad. Todo lo que nos interesa a nosotros son las ramas de roble, de laurel y de olivo. Para caracterizar, dice la ley, la fuerza, la victoria y la paz. El roble es símbolo de la fuerza de la República. Por eso, Napoleón borró al roble de las monedas. Por eso solamente aparecía la oliva de la victoria, y en el caso de las monedas de Luis Felipe, como ya no era rey de Francia, sino de los franceses, no llevaba una corona de laurel como los laureles victoriosos, sino una corona de roble porque era rey de los ciudadanos. Y en el reverso dejó la victoria y la paz. Vemos entonces que el simbolismo de las tres plantas en Francia eran los mismos de 2000 años antes en Roma. Y con ese simbolismo pasaron a América. Y digo pasaron a América y no pasaron a la Argentina, porque los amigos latinoamericanos seguro ya están todos pensando en sus respectivos escudos que tienen laurel, roble o olivo, o más de uno, o tres. Así que en nuestra interpretación, todo parece confirmar lo que siempre se sostuvo en realidad, basándonos principalmente en ese testimonio muy clarito que nos dejó López y Planes, que las ramas del escudo argentino son de laurel, porque no tiene sentido que un país que apenas estaba naciendo y que estaba librando una guerra pensara en ese momento en la paz y en el olivo, cuando tenía que consolidar su posición como nación independiente, que no lo haría hasta 3 años después, y que la guerra no terminaría sino hasta 11 años después de la creación del escudo, con la batalla de Ayacucho y el final de la dominación realista en América. Entonces, parece que esa descripción que nos dan Mitre y Sarmiento están, como siempre hemos entendido que estaban, erradas, pero que de alguna manera inspiraron a quien le dio el diseño a Castilla para llevarle a Udine, y que Udine lo transformó en moneda. Pero el asunto no termina acá, porque nos vamos a encontrar con medallas, particularmente medallas y premios militares en la década del 30, durante la época de Rosas, que van a tener una rama de laurel y una rama de palma. Recordarán, como habíamos visto, que uno de los símbolos de la victoria, además del laurel, era la palma. Y aquí hay un dato no menor con referencia a una celebración cristiana muy importante, que es el Domingo de Ramos. Nosotros el Domingo de Ramos lo conmemoramos con los ramos de olivo, pero las plantas, las ramas que, de acuerdo al Evangelio de Juan, le ofrecían a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, eran ramas de palma, símbolo de victoria y de gloria. Esa entrada triunfal como si fuera el triunfo de los generales romanos. Usamos el olivo porque Jesús venía del monte de los olivos, y el olivo era una planta muy simbólica, no solamente, ya lo vimos, para los griegos y romanos, sino también para el pueblo judío. El olivo es una planta eminentemente mediterránea y ha tenido su aceptación en todas las costas del Mediterráneo. Pero es interesante entonces recordar que las palmas forman parte también de la iconografía cristiana, con un significado muy similar al de los romanos, pese a que
las palmas también tenían un significado propio, tanto para judíos como para otros pueblos del Oriente Medio y también de Egipto. Ahora, ¿por qué estas ramas aparecen en el escudo? Porque uno tiene la lógica de entender que siendo premios militares, sí se justifica que se use el laurel y la palma, pero que modifiquen al escudo, no hay ninguna sanción legal que explique este cambio. La única descripción de un premio militar de la época donde se menciona expresamente una rama de palma, pero no en el escudo, es en esta medalla para los vencedores sobre el Salado, que el decreto 23 de julio de 1830 menciona una palma y un laurel, que efectivamente existe, la palma y el laurel, o el laurel y la palma, como lo quieran leer. Parece que por costumbre, por uso, los grabadores le agregaron esa palma también al escudo, y lo vamos a ver en todos esos premios militares de la época de Rosas, e inclusive en una medalla que no es estrictamente un premio militar, aunque sí es un premio, de los canarios a punto de perecer, que también tiene la palma. El uso de la palma es muy anterior a esto, ya venía de la época española, pero desde el comienzo de la Guerra de Independencia nosotros vamos a encontrarnos con medallas con ramas de palma y laurel. Aquí tenemos un ejemplo, que es la medalla, el escudo de la batalla de Salta de 1813, pero también lo vamos a ver en la medalla de Tucumán, en la medalla de los Libertadores de Montevideo, también va a aparecer las medallas conmemorativas de Tucumán y Salta, mandadas a acuñar por Belgrano en Potosí, y que van a tener su rama de laurel y su rama de palma, que, insisto, en un contexto de un premio militar se justifica, pero no alterando el escudo, mucho menos sin ningún tipo de sanción ni justificación legal. Un escudo donde sí hay palma, y esto va para nuestros amigos peruanos, justo hoy, el día de su independencia, es el escudo peruano adoptado en 1825, con la particularidad de que la ley que crea el escudo y la ley de las monedas, que en realidad es un decreto de unos meses después, nos va a hablar de dos tipos de escudo. El escudo, las armas de la nación, que es el escudo que está orlado por banderas, y el escudo que va en el centro de la bandera y que aparecen las monedas de plata, que va a tener una palma a la derecha y una rama de laurel a la izquierda. Derecha e izquierda, siempre pensando en derecha e izquierda heráldica, la del escudo. Pero que además tiene por timbre una corona cívica. No dice de qué planta es, pero nosotros sabemos que la corona cívica, la corona quívica de los romanos, es de roble. Así que en el escudo peruano nosotros nos vamos a encontrar con tres plantas: palma, laurel y roble. La única que nos falta en el escudo peruano es el olivo. Es un dato de color para conmemorar hoy el día de la independencia peruana, una jornada que es tan cara a los sentimientos argentinos, dado que fue el general San Martín quien llevó la independencia al Perú. Nosotros vamos a tener nuestra propia imagen de la victoria, nuestra Nike, en este billete del diseño. Algunos dicen que es un diseño muy cargado, para mí me parece un billete muy bonito, de los bancos nacionales garantidos, el billete de 500 pesos, donde tenemos a nuestra victoria, que no está alada, pero sí sostiene sobre el retrato de nuestro querido y tan maltratado Manuel Belgrano en el año del bicentenario de su paso a la inmortalidad, una rama de laurel, mientras que en su otra mano sostiene su rama de palma. Indudablemente se trata de la victoria que corona a nuestro prócer más tristemente ninguneado, por usar una palabra moderna, tanto el día de su muerte como en la actualidad, donde seguimos sin tener
200 años después, una moneda con su imagen. Así que así termina nuestro recorrido, algo confuso porque la historia del escudo argentino es muy confusa, porque cuando nosotros nos enfrentamos a estudios sobre la historia del escudo, por lo general son estudios que se limitan a qué pasó en 1813 y cómo se llega a adoptar ese escudo, y luego cómo a partir de 1900, por iniciativas particulares que con mayor o menor recepción oficial se fueron transformando en la adopción de arquetipos oficiales del escudo hasta consolidarse en 1944, pero todo ese periodo que hay, que va desde más o menos 1820 a 1900, no ha sido estudiado, porque todos los autores dicen, bueno, y esos escudos estaban mal. Puede ser que hayan estado mal, puede ser que hayan tenido plantas que no eran, pueden ser que hayan tenido ramas de olivo, ramas de roble y ramas de palma, pero hay que estudiarlos. Y sobre todo tratar de preguntarnos por qué. Y afortunadamente las monedas nos dan testimonios muy claros acerca de qué significado tienen cada una de las especies vegetales que se usan, significados que son antiquísimos y que por alguna razón no han variado en su interpretación durante más de 2000 años y que justifican que un martes a la noche estemos hablando de estos temas. Muchas gracias y quedamos abiertos a las preguntas.